Bien, más o menos, regular. Algunos no les amaneció el gallo hoy. Pues seguimos estudiando Romanos. ¿Cuántos saben? Que hemos estado estudiando, ya llevamos cuántos meses. ¿Alguien se acuerda más o menos? ¿No? Bueno, pues vamos a seguir con el libro de Romanos. Hoy nos toca hablar de Romanos 6, capítulo 6, versículo 15 al 18. Y yo les pido que antes de comenzar vamos a orar y vamos a poner esto en manos de Dios. Que el Señor nos dé gracia, nos ilumine, nos inspire a orar para poder compartir el Evangelio. Padre, gracias, Señor, en esta mañana todavía, Señor, donde podemos venir a adorarte, Señor, podemos venir a exaltarte, Señor. Pero también venimos, Señor, con un corazón, Señor, sensible, abierto, dispuesto a ti, Señor, a que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones, Señor, transforme nuestra vida, Señor. Padre, te damos toda gloria a ti, Señor, y toda honra, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en estos días, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que produzca fruto, Señor, un fruto que te glorifique y que te exalte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de este mensaje se llama Renovarse o Morir, ¿verdad? Por ahí lo decía un filósofo muy famoso. Ya después podemos darnos cuenta que lo podemos encontrar en citas de otros hombres. Perdón, es que tengo que quitarme todo, si no me siento. Hasta un tornillo traigo. De hecho, ahora la palabra renovarse tiene que ver con una regeneración, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos saben que la regeneración no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos? Nosotros no nos podemos regenerar a nosotros mismos. Entonces habla la palabra de Dios que la regeneración tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios puede hacer en la vida de un ser humano, ¿sí? Entonces la palabra regeneración es un concepto, es un principio que Dios hace con el creyente, ¿verdad? Con aquel que Dios decidió llamarlo para su gloria y su salvación, ¿verdad? Ahora, la palabra degeneración, ¿verdad? Porque estamos hablando de renovarnos o morir. Cuando hablamos de un degenerado, ¿verdad? Como algo que se está degenerando, tiene que ver con el concepto de que se está pudriendo, ¿verdad? Cuando vemos la serie de Walking Dead o todo esto, ¿verdad? O vemos Generación Z, ¿no? Y todo eso que vimos de los zombies, ¿verdad? Estamos hablando que tiene que ver con un concepto de que el hombre, ¿verdad? Está muerto, pero se está pudriendo su cuerpo, ¿verdad? La lepra era un significado de que se estaba degenerando, se estaba pudriendo. Entonces, vamos a ver hoy qué es lo que Dios quiere hacer con nuestros corazones, ¿verdad? O nosotros hoy tenemos que tomar una decisión si queremos vivir una vida nueva, ¿verdad? O queremos seguir viviendo una vida pecaminosa. Vamos a ver Romanos 6:15 y cita el apóstol Pablo, dice, ¿qué pues? Dice, pecaremos no estando bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se acuerdan que es algo que hemos estado estudiando? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Dice, el apóstol Pablo es algo que nos ha estado enseñando, nos ha estado hablando, dice, ok, estamos bajo la gracia, sabemos que no tenemos que hacer obras para ganarnos el cielo, ni el favor de Dios, pero también el apóstol Pablo está diciendo, a ver, ok, sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero no podemos abusar de esa gracia, ¿verdad? O sea, tampoco quiere decir que una vez que somos salvos, ya no tenemos que dar evidencias de que somos creyentes, al contrario, porque somos salvos, ¿verdad? Damos evidencias por medio de las obras de que somos creyentes. En pocas palabras es esto, iglesia. Las obras no son la raíz del creyente. O sea, el portarnos bien, el hacer buenas cosas, ¿verdad? No es la raíz que debe de motivar al creyente. Más bien es el fruto de la raíz que tiene que ver con la gracia. Espero explicarme bien. Entonces, Romanos 6:1 al 2, por favor, vamos, dice. ¿Qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esto comienza Pablo con este versículo en el capítulo 6, y en el capítulo 15, en el versículo 15 vemos que otra vez vuelve a preguntar, y dice ahí: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, no podemos vivir en el pecado, porque la muerte en Cristo, ¿verdad?, es una obra totalmente hecha por Cristo, no por nosotros. Entonces, cuando tú y yo morimos al pecado, morimos juntamente con Cristo, es una obra que Él hizo. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir en el pecado. Ahora, en pocas palabras, Pablo está diciendo: ¿están locos o qué? ¿No? ¿Están locos por querer vivir de esta manera? Recordemos que todo extremo es una falta de entendimiento. Es una evidencia de que no tenemos entendimiento, ¿verdad? Pablo estaba batallando en ese tiempo, acuérdense, con los judaizantes, aquellos que eran cristianos, ¿verdad?, pero judíos, y de repente querían meter las obras otra vez, ¿verdad? El nuevo creyente, ¿verdad?, aquel que era gentil o no era judío, no se tenía que circuncidar. Pero los judaizantes decían: o sea, sí está bien la gracia, Pablo, sí, ya entendimos que Jesús nos salvó por gracia y por misericordia, pero hay que circuncidarlos, porque tienen que dar evidencia de que son creyentes, ¿verdad? Y Pablo estaba diciendo: no, a la obra de Cristo no hay que agregarle ninguna obra, es completa. En Cristo se cumplió todo. ¿Se acuerdan que dice: consumado es, consumado fue todo, no había nada que añadirle? Pero también Pablo estaba batallando en esa época, no solamente con los judaizantes, sino con aquellos que se iban a un extremo y que decían: bueno, soy salvo, entonces me comporto como yo quiero vivir mi vida. Sí, yo sé que alguna vez hemos escuchado este tipo de pensamientos. Bueno, sí, yo sé que Dios es un Dios de gracia y de perdón. Pues pequemos. Finalmente a Dios le encanta perdonar y a mí me encanta pecar. Entonces, pues, démosle vuelo a la hilacha, ¿verdad? O sea, muchas veces nos vamos a ese extremo, ¿verdad? Pues sí, pues si a Él le encanta perdonar, pues a mí me encanta pecar. Estamos a manos, ¿no, Dios? Y Pablo nos dice: las dos formas de pensar están mal. O sea, Pablo dice: de ninguna manera hagan esto, de ninguna manera hagan el otro, ¿sí? Es como cuando alguien se sube a un avión a 10,000 pies de altura, ¿verdad? De repente se pone un paracaídas por placer, ¿verdad? Y al final se tira y no se abre el paracaídas. Pregunto: ¿ha pasado eso alguna vez? Acaba de pasar. 2 personas murieron, ¿verdad? Precisamente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ok, tenemos gracia, vivimos bajo la gracia, pero no abusas, ¿sí? Ahora te hago una pregunta: ¿por qué se murieron, iglesia? Estas dos personas, ¿por qué se murieron? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, ¿verdad? Una de las explicaciones que dan las personas que están ahí es que una persona oprimió mal el botón o jaló mal el gatillo, lo que sea, ¿verdad? Y que no se abrió porque no sabía cómo hacerlo. Otros dicen que falló, pero al final, ¿cómo se llama eso? ¿Un deporte qué? Extremo. ¿Te has dado cuenta que mira, yo una vez tuve la osadía, ¿verdad? O la locura de aventarme de un bungee. Y si alguno de ustedes se ha subido se ha aventado de eso, te hacen firmar algo de que la empresa no se compromete por si te llega a pasar algo, ¿verdad? Ahora, seamos honestos. ¿Qué estamos haciendo ahí, iglesia? Si nosotros accedemos a eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Atentando contra qué? Contra nuestra salud, ¿verdad? O sea, eso es lo principal, porque somos nosotros, ¿verdad? Pero estamos atentando contra la gracia de Dios, ¿sí? Porque dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no todo me edifica, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que está mal, lo que te estoy diciendo es que hay un riesgo. Todos sabemos que cada vez que nos subimos a un parapente o este tipo de cosas, hay un riesgo. Como cualquier cosa en la vida tiene riesgos, pero hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Ciertos deportes extremos que tienen mayor riesgo que otros, ¿sí o no? Sabemos que hay futbolistas que no son un deporte de tanto riesgo, ¿verdad? Pero se han muerto porque cae un rayo en medio del campo, ¿verdad?
es una probabilidad. No sé si has visto también de repente otros personajes que de repente salen en videos, un tipo que está tratando de domar a un cocodrilo y el cocodrilo está con las fauces abiertas, ¿verdad? Y de repente le mete en la cabeza y ahí está, ¿no? ¿Hacia dónde apunta la lógica, iglesia? A que lo vamos a ver. ¿Estás de acuerdo? No sé si has visto videos así, yo sí los he visto y son impresionantes. O sea, cuando el cocodrilo cierra la mandíbula, ¿verdad? Es 1 tonelada de presión, iglesia. 1 tonelada de presión. Imagínate eso. Ahora yo tengo una pregunta. ¿En verdad creemos que Dios nos creó para atentar contra nuestra vida? Dios no nos creó para atentar contra nuestra vida. Dijera el apóstol Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera Dios nos creó para estar viviendo y jugando con el pecado, metiendo nuestra cabeza en las fauces del pecado. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Ahora, Pablo nos dice, a ver, ¿cómo pueden pensar eso? Les estaba diciendo a los judaizantes. Y les está diciendo, ¿cómo pueden pensar esto? Y a los gentiles, que porque ya no estamos bajo la ley, entonces podemos vivir una vida de pecado justificándonos en la gracia. ¿Te ha pasado eso? Que dices, bueno, ¿qué tanto es tantito? Al fin el Señor me va a perdonar. Ahora escucha esto y medítalo. El cumplimiento de la ley para el creyente no es el medio para relacionarse con Dios, ¿sí? El cumplimiento de la ley para el creyente no es el medio para relacionarse con Dios. O sea, esto quiere decir que si yo trato de cumplir los 10 mandamientos, no es el medio para que yo me relacione con Dios. O sea, si yo ya no robo, no quiere decir que entonces Dios dice, ay, véngase, mijito, como usted ya no roba, aquí lo siento en mi regazo, échese para acá, papá. No va a ser así, iglesia, sino es la evidencia de que Cristo ya nos libertó, ¿sí? La evidencia de tu comportamiento es porque Cristo te ha libertado. O sea, si de repente dices, yo robaba, pero ahora ya no robo, es una evidencia de que Cristo te salvó del robo, de la mentira, ¿sí? Tú y yo no debemos escoger obedecer a Dios para que Él nos ame. Eso es algo que tú y yo debemos de tener siempre bien claro. No debemos de escoger obedecer a Dios para que Él nos ame. Más bien obedecemos porque Él nos amó. Tú y yo obedecemos a Dios porque Él te amó primero. O sea, cada vez que tú digas, wow, le dije que no al pecado, no te jactes, sino tienes que saber que dijiste que no porque el amor de Dios está en tu corazón. Romanos 6:16 dice, no sabéis, ahora date cuenta de algo, Pablo siempre está tentando no a lo que tú crees. Te pregunta, ¿no sabéis? Tampoco está tentando a lo que tú piensas o a lo que tú sientes, sino a lo que tú sabes. O sea, Pablo y la Biblia no quiere atentar a lo que tú crees, ¿sí? No es lo que tú creas. Tampoco está tentando a lo que tú sientes. Es que siento esto. No. Está tentando a lo que tú sabes. Te está pidiendo, hey, estudia, investiga. Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Ahora, la palabra someterse o sometéis, como dice ahí la Reina Valera, se traduce como presentarse, o sea, dijera el buen Cantinflas, ¿verdad? A sus órdenes, jefe. ¿Sí? Eso es lo que significa, o sea, ponerse a las órdenes de. O sea que cuando nos presentamos o nos sometemos a alguien le estamos diciendo eso, precisamente lo que dice Cantinflas, a sus órdenes, jefe. Así, cada vez que uno se somete al pecado, tú le dices al pecado, a tus órdenes, jefe. Aquí estoy, para lo que tú digas. ¿Verdad? O cada vez que presentas tus miembros a Dios, le estás diciendo a Dios, a tus órdenes, jefe. Aquí está mi vida, para lo que tú desees. En pocas palabras, dijera Paquita la del barrio, haz de mí lo que tú quieras, ¿no? Pablo dice, cuando nos ponemos a las órdenes de alguien, estamos obedeciendo sus órdenes y sus deseos, ¿verdad? La palabra obedecer es la clave en la vida del creyente, ¿sabes?
Te lo repito, la palabra obedecer es la clave en la vida del creyente. No somos creyentes porque venimos a la iglesia, no somos creyentes porque leemos la Biblia o decimos ser cristianos. Somos creyentes porque sabemos, primeramente, como dice el apóstol Pablo, que Dios nos amó, por lo tanto nos eligió, nos redimió, nos libró del pecado. Pero somos creyentes porque obedecemos su palabra. También Pablo dice que si estamos bajo las órdenes de alguien y le obedecemos, somos su esclavo. Ahora, la palabra esclavo viene del griego doulos, que significa siervo esclavo, ¿sí? Pero cambian las cosas, porque también Cristo dice que nosotros somos siervos de Él. Pero hay una gran diferencia: el pecado te esclaviza y tú no tienes elección. Nosotros podemos ser siervos de Dios, pero lo hicimos bajo una elección, ¿sí? Decidimos sujetarnos al señorío de Cristo. Ahora, los romanos comprendían perfectamente lo que significaba la palabra esclavo, porque ¿sabes qué? En esa época en la que Pablo escribe esta epístola, un esclavo no era una persona, sino era una propiedad. Sí, un esclavo no era una persona que tomaba decisiones, era propiedad del Señor, del amo, ¿verdad? Cuando tú te imaginas un esclavo, ¿qué es lo que un esclavo no tiene, iglesia? Libertad. ¿Estás de acuerdo? Pablo, traduciéndolo a nuestro lenguaje actual, está diciendo: mira, no te engañes, no nos engañemos. Si tú y yo nos presentamos para servir a algo, tú eres su esclavo y él es tu amo. Si tú te presentas para el pecado y sirves y vives para el pecado, no te engañes. El pecado es tu Señor. O sea, no te engañes llamando a Cristo Señor, porque Cristo no es tu Señor. El que es tu Señor es aquel al que tú sirves, al cual pones tu vida, ¿verdad? Ahora, Pompeyo, un famoso político romano, lo definía de esta manera: los esclavos no tienen voluntad propia, la han rendido o la han entregado ¿a quién? A su amo, ¿ok? Pompeyo también decía: los esclavos no tienen decisión, ¿solo cuál? La de su amo, ¿ok? También decía: los esclavos no se preocupan, ¿sí? Porque están a merced y a cuidado de su amo, ¿ok? Son las partes medias buenas, ¿no? Los esclavos no son personas, son propiedad. Ahora, esto no lo está diciendo Juan de las Pitas, lo está diciendo un hombre que podemos basar muchas cosas de la política, ¿verdad? Muchas cosas que él escribió. En pocas palabras, si tú y yo servimos al pecado, no tenemos voluntad propia. Si tú y yo servimos al pecado, nuestra voluntad está regida por ese Señor, llamado don pecado, ¿no? Ahora, si tú has tenido alguna adicción, ¿verdad? Yo tuve una adicción con el cigarro hace muchos años, antes de que el Señor me salvara, y de verdad que yo no podía dejar de fumar el cigarro. O sea, a mí el cigarro me controlaba y yo tenía que fumar un cigarro porque si no me sentía todo alterado y me ponía de malas, ¿verdad? Y estaba yo a merced del cigarro. ¿Les ha pasado? ¿Conocen personas que están controladas por un vicio? ¿Verdad? Y cuando hablamos de adicciones, normalmente pensamos, ¿verdad?, en el alcohol, en las drogas, en el tabaco. Pero ¿qué tal cuando tienes relaciones enfermizas? ¿Qué tal cuando te metes en una relación que Dios no, o sea, que Dios te está diciendo desde un principio, no es creyente, no sirve a Cristo, no tiene una relación con Cristo? Y tú dices: no importa, va, lo pago, dijeron Ferraz. Sí, porque muchas veces los hermanos moralistas dicen, ¿verdad?, bueno, yo no soy alcohólico como él, ¿no? Ni drogadicta como Dana, no. Es cierto. Pero al final, ¿verdad?, uno dice: yo no soy así, yo no soy acá, yo no soy el otro, ¿verdad? Pero al final estás metido en otras situaciones, en relaciones que no producen absolutamente nada, que te tienen dominado y controlado. Han visto mujeres, ¿verdad?, que su marido o su pareja, ¿verdad?, las golpea, ¿verdad? Y todavía les dices: pero ¿por qué permites eso? Bueno, es que lo hace porque me ama, la verdad yo
yo no respondí como tenía que responder. Son relaciones enfermizas. Entonces, que van brincando de relación en relación y dijeron por ahí, van de Guatemala a Guatepeor, y así se van, ¿verdad? Se van degenerando, se van pudriendo, y el pecado cada vez va tomando más control de ellos. Ahora, la mayoría de nosotros hemos tenido en alguna etapa una relación que nos produjo cosas que no convenían, ¿verdad? Que no eran de un creyente. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que le dices, no andes con él, que no ves cómo es? ¿Qué no lo ves? Estás viendo y no ves, ¿no? La realidad, iglesia, es que no ven. Es que están endurecidos, están entenebrecidos. Y como solamente quieren sentir, ¿verdad? Solamente quieren creer que están bien, pero quieren sentir. Yo siento, es que si tú supieras lo que yo siento, ¿no? Si tú supieras lo que tú me haces sentir, ¿no? Imagínate eso, y ahí está, no, es que yo siento, no, y todo el mundo está alrededor diciendo, no, lo único que está sintiendo, o sea, es el efecto, ¿verdad? De algo que está descontrolado. Ahora, ¿cuántos saben que el pecado entra por los sentimientos desordenados? El pecado normalmente va a tomar su fuerza en los sentimientos que tú y yo tengamos desordenados. Unos sentimientos que no están pasados por el filtro de la Escritura. Claro que todos podemos sentir, Dios nos dio sentimientos, pero esos sentimientos deben estar bajo la Escritura, ¿verdad? Bajo los conceptos de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Ahora imagínate que Dios fuera celoso como la novia psicópata. ¿Te has puesto a pensar eso? La Biblia dice, yo soy celoso. Pero ahora imagínate que Dios te viera a ti coqueteando con un ídolo y que fuera como tú, como Miguelito, ¿no? Cachetadón, ya nos hubiera acomodado el Señor, ¿verdad? Ahora, aún en medio de todo esto, en ese tipo de relaciones, iglesia, que muchas veces nosotros vamos haciendo, ¿verdad? Ídolos de estas relaciones, ¿verdad? En ocasiones, cuando tú entras en una relación así, hasta te pones y uy, qué rico hueles, ¿no? Tú dices, pues es sudor, pero bueno, ¿no? Pero al final estás ahí, ¿no? Creyendo que todo está bien cuando todo está mal. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el pecado está a la puerta? El pecado está a la puerta. Entonces, hacemos ídolos en nuestro corazón, sean de adicciones, sean de personas, sean de situaciones, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era un ídolo? Alguien o algo que cautiva tu corazón y deseos más que Dios. Puse ahí una imagen de un antro porque en el antro se conjugan 20,000 cosas, ¿verdad? Que se pueden hacer ídolos. El ambiente, las adicciones. No estoy diciendo, yo no estoy diciendo que si vas ahí estás destituido de la gloria. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay problema. Simple y sencillamente Dios a los que amó, predestinó, salvó, ¿verdad? Redimió. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando estamos, ¿verdad? En esos lugares, normalmente nosotros estamos buscando aceptación, estamos buscando que alguien, un ligue, ¿verdad? Estamos buscando, ¿verdad? Que el alcohol o las drogas o el sexo, ¿verdad? Cubran una necesidad de nuestro corazón. Entonces, como fulanito o fulanito ya se convirtieron en un ídolo, o sea, nos ponemos a las órdenes de, ¿verdad? Mujeres, no entregues tu cuerpo. No entregues tu cuerpo a un ídolo. Porque al final, ese ídolo, ¿verdad? Mira, ¿no vieron el busto de Benito Juárez? ¿Ah? No sabemos si es lo trajo Jaime Maussan o algo así, ¿va? Pero así pongas el busto de la nueva versión remasterizada de Benito Juárez. Le hables, le grites, le supliques, le hagas una danza del venado, ¿verdad? ¿Sabes qué va a pasar? Un ídolo no ve, no escucha
y no habla. Por eso, mujer o hombre, cuando entregamos nuestro cuerpo, ¿verdad?, a pasiones, ¿verdad?, se lo entregamos a una persona que al final se convirtió en un ídolo. Cada vez, mujer, que tú digas, quieres hablar con esa persona, no te escucha, no te está viendo a ti, está viendo su satisfacción personal, ¿verdad? Y tampoco te está hablando. Lo único que está hablando es su necesidad. Por eso es importante, iglesia. Ahora, entonces, este pecado que dice el apóstol Pablo, en ninguna manera abunden en pequen cuando la gracia está sobre ustedes. Comprendan la gracia, vivan en la gracia. La gracia no es la licencia para que tú y yo pequemos. La gracia es algo inmerecido que Dios derramó en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos vivir en plenitud. Ahora, si tú y yo servimos al pecado, ¿cuál será nuestra paga? Según la Biblia. ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. O sea, entonces si yo vivo en pecado, ¿me voy a morir? Muchos dicen, es que Dios es un Dios. La Biblia solamente nos limita a hacer muchas cosas. Yo quiero vivir mi vida, ¿no? A ver, iglesia, comprendamos algo. La Biblia no es un libro de limitaciones, es un libro de libertades bajo principios eternos y divinos. Cuando la Biblia dice no forniquen, no es porque Dios no quiera que tengamos ese placer de tener relaciones sexuales. Más bien Dios quiere que ese placer lo llevemos al matrimonio. ¿Por qué? En medio de la fornicación, ¿qué sucede, iglesia? ¿Qué puede pasar? Un embarazo no deseado, SIDA, enfermedades venéreas, cáncer de colon, cáncer cervicouterino. Muchas de esas cosas suceden cuando tenemos una vida fuera del orden de Dios. O sea, no es que Dios no quiere que tengamos eso, no es que Dios no quiere que tengamos deleite. Él es el creador del sexo. Lo que está diciendo es, ten cuidado. Ahora, pero si también la Biblia dice que si servimos a la justicia, ¿cuál será nuestra paga? Cuando hablamos del concepto de justicia, estamos hablando de Dios. ¿Cuál será nuestra paga, iglesia? La vida eterna. Cuando vamos a un funeral, la mayoría de las personas están sensibles, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Que todo el mundo está bien receptivo. Todo el mundo está así porque se dan cuenta que la vida es pasajera. Se dan cuenta que, no me voy a tocar a mí la próxima semana, ¿no? Cuando una persona sabe que está entre la vida y la muerte, es más susceptible al Evangelio. Pompeyo, este político, decía que los esclavos, ya lo oímos, que los esclavos no eran personas, sino una propiedad. Pero ¿sabes quién también lo dijo? Jesús. Acompáñenme a Juan 8:34 en tu hojita, si ya se los vieron. Dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Entonces, un esclavo no tiene voluntad propia, porque hace la voluntad de quien lo gobierna. O sea que está reunido a la voluntad de su amo. Y esto es muy interesante porque el pecado tiene dos connotaciones. Es engañoso y es esclavizante, ¿sí? El pecado es engañoso y también te esclaviza. ¿Alguien de aquí le gusta el cine? ¿Netflix? ¿Sí? Sí, yo soy un fan. ¿Se acuerdan de la película de las Crónicas de Narnia? ¿Sí se acuerdan? Bueno, Edmund, ¿sí se acuerdan ahí de Edmund? ¿Se acuerdan de la bruja blanca? Yo soy un fan de C.S. Lewis. Y ¿se acuerdan que cuando Edmund se presenta ante la bruja blanca le dan unos dulces, unos famosos dulces turcos? No pude poner, por cuestión de tiempo, no les puedo poner el video, pero lo engaña, ¿verdad? Lo seduce por medio de los dulces, y si ustedes se acuerdan. Y cuando Edmund está comiendo los dulces, pasa una toma donde los dulces se desvanecen. O sea, los dulces ni siquiera eran reales. Porque el pecado es engañoso. O sea, lo que estás viviendo de placer en este momento
al final es un engaño. No, es que sí se siente bien chido, ¿no? Sí es real. Sí, claro que es real. Pero al final te está engañando, ¿sí? Pero si no viste Narnia, tal vez te acuerdas del Señor de los Anillos. Digo, ya, si no viste el Señor de los Anillos y Narnia, tienes que pedir perdón, arrepentirte, ¿verdad? No sé si te acuerdas del personaje de Gollum. Cualquier parecido con alguien aquí no le saque de onda. Solo es un personaje. ¿Sí te acuerdas de Frodo y de Gollum que al final van compartiendo la carga? ¿Sí te acuerdas? ¿Cuál era la carga? ¿Cuál era su misión? El anillo, ¿verdad? Que Frodo tenía que destruir el anillo y Gollum que decía, y él quería su anillo, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas qué sucedía cuando tomaban el anillo? Cuando el anillo pasaba mucho tiempo con ellos, se iban convirtiendo. Acuérdense que Sméagol no era así, ¿verdad? Era como Frodo. No era un monstruo, se fue convirtiendo en un monstruo. ¿Por qué, iglesia? Porque el pecado nos va degenerando. El pecado va pudriendo nuestra vida, va destrozando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Te pongo ejemplos muy gráficos. Ahora, mientras más albergas el pecado mientras más lo albergas en tu corazón, más esclavo te vuelves de él. ¿Sí? Más esclavo. Mientras más tú así, y ahí abrazas tu pecado, ¿no? Y ahí lo tienes en tu corazón, ¿no? Y hasta, ¿no? Ya hablas de otra manera, ¿no? Más de verdad te vas volviendo esclavo de eso que tú albergas en tu corazón, de eso que tú apapachas, abrazas, lo quieres, ¿verdad? Ahora, si ya no viste ni Narnia ni el Señor de los Anillos, seguramente has visto La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y si ves La Rosa de Guadalupe, cada capítulo te darás cuenta que el pecado es engañoso y esclavizante. Siempre manejan esos dos conceptos. Algo que engaña, ¿verdad? Y algo que esclaviza. Ahora dijera Gandalf del Gris, ¿verdad? Corran insensatos, ¿no? Cuando dice, ahí vienen, pues corran. O sea, es que el pecado solamente hay dos maneras, ¿verdad? Someterte a otro Señor, que en este caso es Cristo, y huir de él. Debemos de huir del pecado, no jugarle al valiente, iglesia. No se puede jugar con el pecado. Al final el pecado nos va a vencer. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra naturaleza. Así de sencillo. El pecado es la naturaleza del hombre. Entonces cuando tú estás jugando y coqueteando, no, como que si me quemo, no me quemo. Me quemo, no me quemo. Ya estás, ¿no? Al final estás bien quemado. Porque te va a ganar. Mira lo que dice Salomón. Ahora, ya vimos quién era Salomón. ¿Se acuerdan hace 15 días? Ya vimos que era un hombre que había ganado todo, que tenía todo, que había experimentado. Dice que no se había guardado ningún deseo. O sea, todo lo que él había anhelado, lo hizo. Todos los deseos que él quería, los hizo. O sea, este hombre sí sabía, dice Proverbios 6, 27 al 28, dice: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Si alguien levanta la mano y dice, no, yo sí, ¿no? Ahí traigo un cerillo, aquí hacemos demos, ¿no? Dice, ¿podría caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies? Iglesia, no podemos creer que podemos albergar el pecado y creer que vamos a salir bien librados de ahí. Mira, todos los que hemos luchado con un pecado, con un hábito, con algo que nos lastima en la vida, al final, si yo dijera, pase hermanos, vamos a darle gloria al Señor contando nuestros pecados. Yo estoy seguro que no hay ninguno de aquí que si contara una experiencia
por vivir fuera del orden, de la ley, de la misericordia y de la gracia de Dios, y contar una experiencia con su pecado, dijera, al final yo le gané, al final salí bien librado. No existe. No existe. Que Dios tenga misericordia, no confundas eso, que Dios tenga misericordia y gracia y que nos libre no quiere decir que no sufrimos las consecuencias de ello. Pablo dice, no pienses así, en ninguna manera pienses así, no te permitas pensar así, sé más astuto, sé más maduro. Si nos ponemos bajo las órdenes del pecado, claro que vamos a tener heridas, claro que vamos a tener quemaduras, ampollas. Y si al final no nos arrepentimos y no oímos de Él, al final Pablo dice, la paga de ese pecado va a ser la muerte. De todas maneras, todos vamos a morir algún día, Ángel. Pues sí, pero hay maneras de morir. Y si Salomón nos instruye, Santiago nos ilumina de esta manera. ¿Te acuerdas que Gollum y Frodo no se convirtieron en esos monstruos, verdad? Porque aún pasan escenas donde Frodo de repente le cambia la cara y se empieza a convertir en algo que él no quería. Pero es que como albergaron eso, ahora ¿qué es lo que les producía el anillo? ¿Por qué querían el anillo? Porque les daba placer, ¿verdad? Les daba los reinos y tal. Al final es lo que el diablo le presenta a Jesús. Al final es lo que Faraón le dice a Moisés. Es lo que Satanás le presentó a Eva. Ahora fíjate, tanto C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, como Tolkien, eran teístas, creían en un Dios eterno. O sea, esos dos libros están basados en principios bíblicos. Santiago 1:14 al 15 dice, la tentación viene cuando tu esposa te contesta feo y entonces tú le contestas más gacho. ¿Así viene la tentación? ¿No? ¿Dice eso tu Biblia? Entonces, ¿de dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos, los cuales, ¿qué? Nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se le deja crecer, da luz, ¿qué? La muerte. Entonces, no, es que me sedujo. No te sedujo. Tú lo deseabas. Santiago nos está dando esa analogía y hizo un ejemplo súper gráfico, súper gráfico. ¿Alguna vez has ido de pesca o acompañado a alguien a pescar o has visto cómo pescan? ¿Sí? Normalmente le ponemos un anzuelo, ¿ah? Aunque a un gusano, ¿verdad? El gusano es la carnada. ¿Sí se acuerdan? Bueno, vamos a pensar que nos estamos sumergiendo en la vida de Nemo, ¿no? Vamos a ser Walt Disney cristianos bíblicos, ¿no? Entonces Nemo está nadando felizmente en el océano, ¿verdad? Está ahí en su casita, ¿verdad? Y entonces ve en el horizonte, ¿verdad? Que se aparece un delicioso y suculento gusano. Y está en el vasto mar, ¿verdad? En el océano, donde hay un montón de comida de todo tipo, pero él ve el gusano. Ahora, ¿qué creen que hará ese pequeño pez llamado Nemo? ¿Qué creen que iba a hacer? Se va a comer el gusano, ¿verdad? Si es como tú y como yo, y usar esas frases evangélicas como Dios proveyó, yo no andaba en busca, pero Dios proveyó, ¿ah? O Dios concede las peticiones de mi corazón, por eso es afuera, ¿no? Señor, bendice estos alimentos y ese gusano va para adentro, ¿no? Ahora, ¿qué motivó a Nemo a comerse ese gusano, iglesia? Tú así, el hambre. No, porque está en el vasto mar. O sea, a ver, les hago una pregunta. ¿Han visto peces que se anden comiendo a los gusanos? ¿Que se salgan del mar o del río para irse a comer a gusanos? No, ni siquiera son parte de su hábitat, sino el deseo. El deseo fue lo que motivó a Nemo, ¿verdad? Bueno, estamos inventando nuestra historia. Ahora, después de que come el gusano,
¿dónde queda prensado? En el anzuelo, ¿verdad? Y después del anzuelo, ¿qué vendría, iglesia? Para un pez, la muerte. Lo mismo pasa con nosotros, exactamente lo mismo. Ahora, pero primero, cuando muerde el anzuelo, queda a merced de quién? Del pescador. ¿Estás de acuerdo? Si el pescador lo mueve hacia la derecha, ¿hacia dónde se va el pez? Si lo jala, ahí viene, aunque luche, ¿verdad? Ya no tiene voluntad propia. Nemito se quería ir a su casa, pero había mordido el anzuelo. Entonces, ¿qué dijimos que es el pecado? Engañoso y ¿qué? Esclavizante. Te pongo esta analogía porque es muy fácil de entender. Comes el gusano, ¿va? Pero mordiste el anzuelo. Y ya no te puedes mover. A menos que ¿qué? A menos que el pescador te libere del anzuelo y te permita, ¿verdad? Y hay dos tipos de pescadores, ¿verdad? ¿Sabes? Hay dos tipos de personas, ¿verdad? Que están uno salvando a unos, aunque el que salva y condena es Dios, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Pero hay otro que está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ahora sí dijera la teología mexicana que el pez muere, ¿por qué? Lo mismo nos pasa a ti y a mí. Tú y yo morimos por nuestro propio pecado. Ahora, ¿crees que Nemo no quería escapar y regresarse a su casa? Si esto fuera una historia real, ¿tú crees que ese pececito no se quería regresar a su casa y decir, ching, ¿por qué lo mordí? ¿No? Y ahí le decía a la Dory, ¿no? Digo, a la Dory le decía que sí, pero luego ya ni se acordaba que estaba en Nemo, ¿no? Ahora, no se puede salvar a menos, no se puede salvar a alguien a menos que el Salvador esté ahí presente, ¿sí? Un esclavo, ¿verdad? Cuando el esclavo estaba bajo las órdenes, lo había comprado a alguien, pero la manera de salvar a un esclavo era que otro lo comprara, que alguien pagara un precio mayor. Y cuando alguien lo compraba, ¿verdad? Y pagaba un precio mayor, esa persona tenía la libertad, ¿verdad? De decir, sigue siendo esclavo o te hago libre. ¿Sí se acuerdan ya que estamos en el mundo de Walt Disney, se acuerdan de Simba cuando se escapa, ¿verdad? Conoce a dos personajes increíbles, Timón y Pumba, ¿verdad? Ahora tenía hambre Simba, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué le dice Timón y Pumba? ¿Cómete qué? Gusanos. Ahora te pregunto, ¿un león come gusanos? No era su naturaleza. Claro que Simba al final no se los come, ¿verdad? Y bueno, porque no era su naturaleza. Ahora, ¿cuánto más un hijo de Dios que no es nuestra naturaleza estar viviendo en el pecado? O sea, Dios ha puesto una mesa abundante para ti y para mí, para que no nos deleitemos en el pecado ni en las cosas de este mundo, sino que prepara una mesa con gloriosos manjares para que tú y yo nos deleitemos en él. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? Que el reino de Dios es que justicia, paz y gozo. Ahora, el reino del pecado es injusto. Hay injusticia allí, hay enemistad, hay dolor. Por eso es importante, iglesia, que no nos deleitemos en él, que comprendamos las consecuencias del pecado, pero que no digamos, bueno, yo le voy a decir que no al pecado porque si no me va a ir como en feria. No, es decir, gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Por lo tanto yo digo que no porque tú me amas, porque tú me haces pleno. Vamos a ver esto. Pablo está hablando en el verso 16 una palabra clave que es obedecer, y obedecer se traduce como oír, ¿sí? Como oír, estar sujeto, aceptar, hacer caso, responder. ¿Te ha pasado con tus hijos o con alguna persona y le estás diciendo, por favor no hagas esto? Miren, yo ya aprendí algo con mis hijos. Les doy una instrucción, pero automáticamente los toco y los miro y les digo, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Sí, papá. ¿Qué te dije? No sé, pero te acabo de decir. Es que no sé, papá. Otra vez,
que si haces esto, la consecuencia es esto, por esto. ¿Janet? Sí, papá. ¿Qué te dije? No sé, papá. Hasta que después, miren, de la repetición, ya agarra y dice, sí, papá, ya, que si hago esto, va a pasar esto y esto. Ok, perfecto. Quiere decir que ya escuchó, ¿verdad? Pero la palabra obedecer es, o sea, lo primero es que escuches, ¿sí? ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de Dios podemos ponerla por obra. Entonces el pecado siempre nos va a querer destruir, iglesia, eso te lo tienes que guardar en tu corazón. El pecado te quiere destruir. O sea, no es que nada más te dé placer, sí, te va a dar placer, pero al final te va a destruir. ¿Por qué obedecemos al pecado entonces? Por engaño. Por engaño. Es una satisfacción sin Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo veíamos? Eva quería todo lo que Dios quería darle, todo lo que Dios representaba, pero sin Dios, igual que Adán. Ahora, ¿por qué obedecemos a Dios? Porque Él nos amó, iglesia. Por eso obedecemos a Dios, porque Él nos amó. Una satisfacción en Dios. Ahora, cuando vimos lo de Nemo, había un letrero en el anzuelo que dijera, no te comas al gusano. ¿Ah? Ni salió ahí el albatros o lo que haya sido posible. Nemo, no te lo comas. No. No llega el zorro y Condóraga. No, zorro, no te lo lleves. No. Simple y sencillamente aparece el pecado y nadie o sea, no digo que nadie, ¿verdad? Porque hay personas que sí no lo advierten. De hecho, la Biblia nos está advirtiendo todo el tiempo. Ahora, ese gusano le decía a Nemo en pocas palabras, cómeme, soy todo lo que necesitas. ¿Qué nos dicen hoy en día? No te preocupes, hermano, vive aquí en la hora, ¿no? ¿Sí o no? El aquí, el ahora y aquí, ¿no? Entonces, los hombres así, cuando pensamos de esa manera, los hombres casados, ¿qué creen que empiezan a hacer? A buscar a quiénes. A las jovencitas. ¿Sí o no? Y tristemente las mujeres también. Nuestro argumento cuando hablamos del pecado no puede ser, yo no peco porque amo a Dios. No, hermano, yo varón, sínima prosínima. Yo no peco porque amo a Dios. No, ¿sí? Ese es el evangelio del lomo, ¿sí? Un evangelio centrado en el hombre. Ese es el que se para y dice, yo amo lo suficiente al Señor como para no caer en pecado. Más bien tú y yo no pecamos porque Dios nos amó. Y por consecuencia del amor de Dios, nosotros, por gracia, decidimos decir que no. La clave para vencer la tentación es esta: ubicar un mejor deleite y un mejor motivo, ¿sí? Ubica un mejor deleite. No hay nada en esta vida, no hay nada más deleitoso que la palabra y la presencia de Dios en el corazón del creyente. Entonces, el amor de Dios es suficiente, iglesia, para que tú y yo podamos decir que no hay pecado. Ahora, cuando venga el pecado en forma de gusano, ¿verdad? Tú y yo ya podemos decir, ¿sabes qué pecado? Pecado en forma de gusano, no te quiero. Porque tengo un mejor deleite, un mejor manjar. Porque puedo comer esto y decirte que no, porque mi deleite es Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan Juan 4? Cristo le dijo a la mujer samaritana que también le encantaba comerse a los gusanos, ¿no? De sus hombres, ¿no? Así de que tenía un gusano por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá, ¿verdad? Al final Jesús le dice, ¿verdad? Si tú vienes a mí, ¿verdad? Ya no tendrás sed jamás. Yo voy a saciar toda tu necesidad, voy a saciar toda tu vida. Al final esa mujer comprende con quién estaba hablando y renuncia al estilo de vida pecaminosa y Dios le salva. Te voy a leer una carta de una mujer muerta en pecado, ¿verdad? Y que también murió de cáncer, y esto fue su carta que dejó escrita para su familia. Dice, soy salva, rescatada,
libre solo por la influencia de Dios, por medio de que he puesto mi confianza en Cristo. No por lo que soy, por lo que hago, porque ninguna obra me salva, sino por un regalo inmerecido que Dios me dio para que no presuma de lo que jamás podré hacer, salvarme a mí mismo. Tiempo atrás era ignorante de las cosas espirituales. Buscaba a Dios, pero pretendía encontrar en la religión. Era una mujer natural, no nacida de nuevo. Por lo tanto, no recibía las cosas de Dios porque para mí eran absurdas, porque se me hacía tan imposible que solo reconociendo a Cristo como mi Salvador fuera salvo. ¿Cómo podría hacer eso? Era muy sencillo, porque la religión así me lo había enseñado, que debía ganarme por obras esa salvación. Para mí era locura, no lo podía comprender, era sabia en mi propia opinión, queriendo acomodar las cosas de Dios a lo que yo creía y quería. Creía en mi tonta manera de pensar, el esforzarme mucho para agradar a Dios, para ser acepta a Él. Buscaba un Dios que estaba tan oculto bajo fanatismo religioso, activismo, vana palabrería e ignorancia de las Escrituras. Mis propios deseos, en vez de acercarme a Dios, me separaban cada día más de Él. Porque tratando de ser cercana, simplemente estaba cada día más lejana, sirviéndome y centrada en mí mismo, en mi carne, hasta que llegué a empezar a conocer quién es realmente Dios. La vida ofrece muchas cosas para llenar un gran vacío que solo Dios puede saciar. Solo que la gente no busca de Dios para llenar ese vacío, sino que lo llenan de diversión, de alcohol, drogas, etc. Y aún mismo de religión. Cosas que da el mundo, pero hoy Dios te dice que te ama, que siempre te ha amado y que espera que le permitas entregarte todo ese amor por medio de su Hijo Cristo. Una carta que le dejó a sus hijos. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a sus hijos, a su Hijo, como sacrificio para quitar nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Ese. No lo merecíamos. Sin embargo, el Padre envió a Jesús. Entonces, iglesia, ¿cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿A través de qué? De la Escritura. ¿Cómo podemos ser cercanos a Jesús? A través de la Escritura. ¿Cómo podemos llenar el vacío de nuestro corazón? Por medio de la Escritura. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la salvación? ¿Verdad? Porque muchos dicen, bueno, ¿soy salvo o no soy salvo? Mira lo que dice. ¿Cómo puedes tú encontrar la salvación? Juan, de palabras de Jesús, dijo esto: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, el que la obedece, viene de la misma raíz de obediencia. ¿Se acuerdan que quedamos que quería decir la palabra obedecer? Oír. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces quiere decir que ya no hay condenación para aquellos, ¿verdad? Aunque el pecado es parte de nuestra naturaleza, ya no nos condenamos cuando lidiamos con el pecado, porque no estamos luchando nosotros, sino el que está luchando, y el que luchó fue Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, que podemos caer en el pecado, claro que podemos caer en el pecado, pero eso no quiere decir que sea una práctica del creyente. Pero hoy en día el mundo ofrece el pecado como cuando vas a un restaurante de espadas, ¿va? Y te pasa una espada, un corte, y luego otro corte, y luego otro corte, y luego otro corte, y tú le entras a todo, ¿no? Sin medida, ¿no? Y pues el buffet vale bien caro, pues hay que desquitarlo, ¿no? Ahora, ¿sabes que la mercadotecnia está diseñada para crear este concepto, el cual se basa en este? Mira, crear una necesidad y proveerla. ¿Se acuerdan de Gillette y la selección mexicana y el Chicharito? No sé si te has dado cuenta, pero el Chicharito no tiene barba. ¿Sí te has dado cuenta? Le salen unos pelos así como, ¿no? Y el otro que pusieron fue Ochoa, que está igual. No sé si Ochoa, pero yo me acuerdo perfectamente. O sea, yo he visto, el Chicharito no tiene barba, pero ahí vamos, va. Porque nos hicieron, chicharitos de rasura con Gillette, vamos, no, la barba. ¿Cuál barba?
pero crearon una necesidad y eso se vuelve un deseo, ¿verdad? Entonces por eso el cristiano o el creyente anda todo frustrado porque ve al hermano de enfrente que se compró el coche último modelo. Entonces dicen, hombre, no, ¿cómo? Pero si él es bien pecador, pero si él esto, y yo que me porto bien y que le echo ganas, ¿por qué apenas traigo un Chevy, no? ¿Verdad? Porque al final, ¿verdad? El creyente no se puede manejar por sus deseos, porque los deseos son engañosos. Ahora, ¿de qué te estás saciando hoy, iglesia? O sea, ¿qué es lo que sacia tu vida? ¿Qué es lo que realmente sacia tu corazón? Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si de verdad tú y yo estamos completos en Cristo Jesús, créeme que sí tendremos necesidades, pero no nos moveremos porque hoy tenemos o mañana no tenemos. Nos moveremos porque le tenemos a Él, ¿sí? Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Ahora, si tú y yo no estamos completos en Cristo Jesús, es muy sencillo, porque no le conocemos. Así de sencillo. Por eso yo no puedo estar a favor de aquel que dice que es creyente, pero que todo el tiempo está basando su cristianismo en bienes materiales. Es que como hoy me fue bien, entonces Dios sí me ama y me bendijo. Ay, no, se anda mal. Y cuando anda mal ni quiere decir nada, porque Él mismo pone la vara. Ahora te hago una pregunta. ¿Sería lógico que tú llegaras y te estacionaras en la calle cuando tienes un estacionamiento para ti solito? ¿Sería lógico? No, ¿verdad que no? ¿A quién esta semana lo trataron mal esta semana? ¿Qué pasó? Nadie. Ustedes son los que hacen el bullying. Sabes, cuando tú y yo somos saciados por Cristo, o sea, aunque nos traten mal, no vamos a responder de la misma manera. No vamos a responder de la misma manera, porque Cristo está en nosotros, está en nuestro corazón. Entonces sí nos podemos enojar, sí podemos tener reacciones que no son tan buenas, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a responder de la misma manera. Romanos 6 vamos a encontrar estos paralelos. Esclavos del pecado. O somos esclavos del pecado, o somos siervos de ¿qué? De obediencia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, eso es lo que dice la Biblia. O somos esclavos del pecado, o somos obedientes o siervos a la justicia. No hay más, iglesia, no hay medias tintas. O sea, o es negro o es blanco en la Biblia. O somos esclavos del pecado, o somos siervos de Dios. No hay más. Tú hoy en este día tienes que tomar una decisión. ¿A qué te quieres sujetar? Fíjense, no sé si se acuerdan del Canal 5, de un anuncio que pasaban hace mucho tiempo, que si alguien se acercaba a ti, ¿verdad? Y traía una mala intención, se prendía así como una alarmita y hasta la pantalla se empezaba a poner así como ropa. Y que decía, si alguien tal cosa, huye de él y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Es increíble que el Canal 5 sea hasta más bíblico que ese, ¿no? Es más bíblico. O sea, aún el Canal 5 está siendo bíblico y diciendo, ¡hey, huye! ¿Verdad? Ahora, lo opuesto al pecado en la batalla no es pecar, sino obedecer. ¿Verdad? Estamos luchando con el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Santiago? Resístelo, ¿verdad? Sí, resiste al diablo. Sométete a Dios primero. Resiste al diablo y él irá de vosotros. Porque el diablo está tentándonos. Acuérdense algo, el diablo es el tentador, el opositor. Sin embargo, el diablo no viene y te pone una pistola y te obliga, ¿verdad? Y te dice, ve películas feas, ve películas de adultos. No te dice eso. Viene la tentación, ¿verdad? Y tú decides si las ves o no. Pero el pecado, como es algo que mora en nosotros, entonces, para vencer al pecado, tenemos que comprender quién es Cristo primeramente, pero después tenemos que obedecer a nuestro Señor. Salmo 9:10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Debemos de conocer a Dios, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan.
Estás luchando con el pecado, confía en el Señor, conoce al Señor. Él no te va a abandonar en medio de la tentación, de la prueba. Romanos 6:17, ya casi estamos acabando. Dice, antes ustedes eran esclavos. ¿Cuándo dice? Antes del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Acuérdate esta palabra, ¿qué dice? ¿De todo qué? De todo corazón. Ahora, Pablo nos quiere enseñar 5 conceptos, ¿verdad? O 5 evidencias de una persona regenerada. Pablo dice aquí en el versículo 17, pero gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Si tienes salud, es gracias a Dios. Si estás en aflicción o en escasez, gracias a Dios, porque tiene algo que dice la Biblia, que todas las cosas cooperarán para bien. Tú no te preocupes si ahorita estás viviendo una situación difícil, todo cooperará para bien, ¿verdad? La libertad del pecado, la paz verdadera, el gozo, la salvación, toda buena dádiva es gracias a Dios, iglesia. Sería demasiado arrogante creer que es por nosotros, ¿no? Es que como yo soy un buscador de Dios, entonces me suceden las cosas buenas, ¿no? Ya hasta hay frases como, soy inquebrantable en la fe, ¿no? Me digas eso. Inquebrantable, Señor, ¿no? Y declaramos y decretamos que somos inquebrantables, ¿no? Pum, sales de la iglesia, primera prueba, bien pelado. Bien pelado. Pero tú estás que eres inquebrantable, ¿no? Y a los 2-3 días estás dando testimonio que, o sea, ni siquiera eres creyente. Ahora, solo para que te des cuenta cómo son cosas que se van infiltrando en la iglesia, positivismo, humanismo, ¿verdad? Que tienen que ver con el evangelio centrado en el hombre. ¿Qué dijimos que es el evangelio del hombre? Por mí, para mí, de mí son todas las cosas, ¿verdad? El mío, 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 de los bebés es mío. ¿De quién es mío? Esto mío, no, pero mío, ¿no? Y el evangelio de Cristo es por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿Cómo cambia cuando comprendemos el evangelio, verdad? Entonces, la Biblia, que es verdad, ¿se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y otra cosa que Jesús dijo que era verdad, dice, mi palabra es verdad. Mi palabra es verdad. Entonces, cuando tú digas que eres creyente y refutas la Biblia, déjame decirte algo. No eres creyente. Así es así. Porque así como Dios es inefable, ¿verdad? E inerrante, ¿de dónde creen que viene? O sea, si la fuente es inefable, ¿verdad? Y es inerrante, la fuente, el creador, el que inspiró ese libro, entonces ese libro ¿qué tiene? No miente, porque su fuente no es mentirosa. Entonces, Jaime Fudo, un pastor en Cuernavaca, decía esto: si el cristianismo fuera un invento humano, lo haríamos más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos los protagonistas. Entonces como somos los protagonistas, pues nosotros nos encargamos de todo, ¿verdad? Ahora, número 2. Gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, ¿qué dice eras? ¿Tiempo qué es? Pasado. En Cristo ya no eres esclavo del pecado. Iglesia, si estás batallando con pecado, si hay algo que te está dominando, deja, ¿verdad?, de luchar contra ese pecado y pon tu mirada en Cristo. Si de verdad eres creyente, la fuente de tu interior, ¿verdad?, va a producir vida. Pero si no hay vida en tu interior, ¿de dónde sacarás vida para luchar contra el pecado? Número 3, gracias a Dios has obedecido de corazón. ¿De qué dice Pablo? De corazón. Tú y yo hemos obedecido de corazón. Ahora, la obediencia que manifiesta un creyente da evidencia de una regeneración del corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú y yo obedecemos de corazón, estamos evidenciando que somos nuevas criaturas, que somos salvos por gracia, ¿verdad? No por obedecer y ser moralistas, sino por el hecho de que estamos obedeciendo de corazón. ¿Qué es una persona de corazón? ¿Qué es lo que nosotros cuando ponemos un ejemplo de, no, es que ese brother es de corazón, ¿ah? Es de corazón el brother, ¿no? Una persona así, normalmente, ¿qué adjetivo le podríamos poner? Que es honesto, ¿verdad? Que lo que te está diciendo es neta.
que no tiene que andarlo pregonando a todo mundo, ¿verdad? Miren lo que yo estoy haciendo por Dana. No, 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 ese hombre es de corazón, ¿verdad? Y lo hace de corazón y no tiene que decírselo a nadie más. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una obediencia de corazón es algo que solo tú y Dios saben, pero va a dar una evidencia. Ahora, esta evidencia se hace en el centro de operaciones, ¿verdad? La parte medular de Romanos 6 es esta frase: obedecer de corazón. Que tú y yo obedezcamos a Dios de corazón, sin andarlo proclamando por todos lados. Que hablen más nuestros hechos y nuestros testimonios que nuestras palabras. Hay un libro que se lo recomiendo muchísimo, iglesia, cuando lo puedas leer, es de C.S. Lewis, se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Se trata de un diablo mayor, ¿verdad? Un diablo tío, ¿verdad? Platicando con su diablo sobrino, ¿verdad? Y al ser humano lo llaman pacientes. El tío se llama Scrutopo, ya si quieren un nombre para su hijo, ahí ya saben. Scrutopo es un buen nombre. Scrutopo López o Hernández, se te fue Cris. Scrutopo Soto Hernández, digo. Y el otro se llama Orugario, por si alguien, Dana, tú que vas para allá, para allá. Josué, no, Orugario Rodríguez, ¿no? Y este diablo mayor está contándole a su sobrino, y su sobrino dice: ¿sabes qué, tío? Es que mi paciente se fue a la iglesia, llegó a la iglesia, ya se empezó a congregar. Y entonces le dice el tío: sí, molesto, dice: ya me enteré que tu paciente se fue a la iglesia. ¿Cómo es posible? Pero dice: tranquilo, no te desanimes, no hemos perdido todo, dice el tío, ¿no? Solo asegúrate, pero asegúrate que todo lo que está escuchando se mantenga solo aquí, intelectualmente, filosóficamente, y no caiga el corazón. Porque si cae el corazón, ya lo perdimos para siempre. ¿Sabes? En Europa, en Estados Unidos, donde hay un evangelio muy racional también, ¿verdad? Sobre todo en Europa, ¿no? ¿Sabes que las estadísticas dicen que de cada 10 iglesias que se abren, 6 se cierran al año? Porque es un evangelio solo intelectual, un evangelio solo racional. Y el evangelio no puede solamente pasar por el filtro del intelecto, ¿verdad? Pero ¿qué creen que nos pasa acá en América Latina y en África? Normalmente es un evangelio emocional. Yo siento que piso al diablo y que me lo descuento. No, no es la iglesia, ¿no? O sea, y todo lo sientes, no, es que el Señor me habló ayer en sueños, ¿no? O sea, y me habló el Padre, y entonces Jesús fue un melómano del tamaño del mundo, ¿va? Porque Jesús mismo dice: ¿sabes qué? Nadie ha visto el Padre. Y ahí están las hermanas o hermanos diciendo que ayer tuvieron una revelación de Dios Padre, cuando el mismo Jesús dice: al Padre nadie le ha visto ni le ha escuchado. Entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Le creemos a la hermana o al hermano, o le creemos a la Biblia, iglesia? Pero entonces, como es un evangelio emocional, ¿verdad? Solamente pasa por aquí, por las emociones, por lo que sintieron. Ya ni siquiera pasó por el intelecto. Pero el evangelio tiene que producir vida en las emociones, en el intelecto, caer en el corazón. Y entonces es cuando viene la regeneración del creyente, ¿verdad? Y de repente nosotros decimos, como el diablito, ¿verdad? En el centro de operaciones, ¿se acuerdan del diablito del Derbez que le pegaba y puch? Y ahí veían, ¿no? Y ahí están, y nosotros así estamos, ¿verdad? Lo único que nos da risa, ¿verdad? Pero lo que pasa cuando tú y yo apretamos el botón es que el pecado empieza a tomar control de nosotros. Ya no va a dar risa, créanme que al final nos va a ir como feo. Y muchas veces decimos: uy, qué buen mensaje, qué buena enseñanza. Se lo reafirmo, pastor, yo también creo en la teología tal cosa, ¿no? Claro que sí, pastor, ¿no? No, y a veces, uy, hoy sí se sintió la presencia. Uy, ahora sí sentí la unción del predicador, ¿no? No, hombre, qué bárbaro, ahora sí sobró el pastor, ¿no? Ahora sí el Omar se vino ayunado, ¿no? ¿Sabes? Hoy en día hay más cristianos asistiendo a misas que católicos.
Hay más cristianos asistiendo a misas cristianas que católicos. Eso está grueso, iglesia. Cuando estamos perdidos y hablamos en Estados Unidos se da más esto, aquí también, pero pues ya saben cómo es el mexicano, ¿no? Pero cuando hablas a un call center, ¿verdad? Y de repente le dices, oiga, es que estoy perdido, no sé si usted me puede ayudar para llegar a mi destino. Y el operador o operadora te dice, sí, ok, ¿cómo no? Mire, claro, ya ubiqué, tome la salida, y de repente, sí, muchas gracias, y le cuelgas. Puede ser gracioso, pero queremos que Dios nos saque del problema sin escuchar y obedecer sus instrucciones. Queremos que Dios nos dé la alianza, pero no queremos escuchar sus instrucciones en la palabra, no queremos obedecerlo, ¿verdad? Número 4, aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entregado significa transferir, instruir y confiar. Por eso en esta iglesia, en cada servicio, debemos de esforzarnos en predicar a Cristo y no otra cosa. A Cristo, iglesia. Y de repente uno siempre sale, el hermano, otra vez hablando del arrepentimiento, otra vez hablando del pecado, otra vez que la naturaleza del corazón. Yo quiero más, yo quiero sentir, ¿no? Yo quiero más, ver más la gloria de Dios, ¿no? Yo quiero una nueva revelación. Sí, ahí están los testigos de Jehová, están los mormones, querían una nueva revelación. Ahí está, ¿no? Pero Cristo no es su centro. Cristo no es el centro de su evangelio, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, es que, ¿sabes qué? Si nosotros no predicamos al Cristo vivo, resucitado, ¿verdad? ¿Quién lo va a predicar? Romanos 6:18, y con esto terminamos. Ponte de pie, por favor. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Número 5. Y liberado del pecado, dice el apóstol Pablo, viniste a ser siervo de la justicia. O sea, quiere decir, ya eres libre del pecado, iglesia. Si ya somos libres, ¿por qué queremos regresar a él? Solamente tenemos que aprender a reconocer algo, que cuando nosotros vivimos para el pecado es porque amamos más el pecado que a Dios. O sea, tú y yo amamos más aquello con lo que queremos estar. ¿Estás de acuerdo? Los que son novios, ¿verdad? ¿Cuánto quieres estar con la persona que estás enamorado? Todo el tiempo que sea posible, ¿va? Mientras no se ponga loco o loco. Los que estamos casados, ¿verdad? También nos encanta estar con nuestra esposa, con nuestros hijos. O sea, amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos y queremos pasar tiempo con ellos. Y ahí queremos estar. Mira, yo antes me encantaba el FIFA y luego amigos me invitan, vete a echar la retadora. Pero yo prefiero luego estar con mis hijos y con mi esposa. La verdad. Digo, FIFA tengo en mi casa, ¿no? ¿Por qué estar ahí? Pasar tiempo con las personas que aman. Pero ¿qué pasa si pasamos más tiempo con el pecado? Que nos da placer momentáneo, ¿verdad? Y que ya sabemos que es engañoso y es esclavizante, que con aquel que ya nos libertó. ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto estás buscando de Dios? ¿Qué tanto estás leyendo su palabra? ¿Qué tanto estás meditando en ella, escudriñando? ¿Estás pasando tiempo con Cristo? ¿Estás pasando tiempo con Él? Ahora, si Cristo ya pagó por nuestra libertad, o sea, ya somos libres, ya somos, o sea, no lo dudes, ya lo eres. Entonces ahora solamente el apóstol Pablo te dice, condúcete de una manera digna, apropiada a tu salvación, a tu libertad, condúcete. Si no te estás conduciendo de esa manera, hay dos cosas solamente, iglesia, que pueden estar sucediendo en tu corazón. Una de ellas es que no seas creyente, que tú no ames a Cristo, que Cristo no te haya salvado. Y eso no quiere decir que no tengas una oportunidad. Escúchame, Jesús también está en la puerta y toca. Pero no creamos este concepto de que Dios es un caballero. Y si tú le perdonas, no, espérame, Dios es Dios, no es un caballero. Y no me vengas con esas cosas. Dios no es un caballero. Dios es Dios. Dios no tiene que pedirle permiso a nada ni a nadie. Dios es soberano. Él dice, hoy voy a hacer esto negro y lo hace negro.
Dice, hoy quise salvar a Dana y la salvó. Aunque Dana se resistía, dice la Biblia, con cuerdas de amor la trajo. Pero de que la encuerdó, va, y la jaló, se la trajo. Porque nadie se resiste a la soberanía de Dios. Eso sí quiero que te quede bien claro. Pero aún así tú y yo tomamos decisiones y elecciones cuando a la puerta está el pecado y cuando a la puerta está Cristo. Entonces, el cristianismo no es una lista de quehaceres cristianos. No es de que tengo que hacer esto, por esto y por esto. Tengo que hacer esto y acá y acá. Y tengo que dejar de hacer esto. Más bien el cristianismo es una lista de cosas que Cristo ya hizo. ¿Y cómo cambia el concepto, verdad? A que tú te quieras portar bien por agradar a un Dios que nunca lo vas a agradar. A que de repente tú te presentes diciendo, Cristo, solo a través de ti puedo ser salvo. Ahora, cada día, y te voy a dejar una tarea, y ojalá de todas las cosas que he dicho te quedes con esto. Cada decisión que vayas a tomar a partir de este día en tu vida, pregúntate a quién estás sirviendo. Te lo repito, cada decisión que tomes a partir de este día en tu vida, pregúntate a quién estás sirviendo. Si a Dios o al pecado, o sea, a tus propios deseos. En la palabra obediencia o obedece encontramos esto. De ahí vamos a hablar. Obedece. ¿Ah? Así lo voy a poner a mi nueva banda cristiana. Obedece. Vaya, ¿no? Obedece. Obediencia a su palabra. Obedece su palabra. Obedezcamos su palabra. No nada más va para ti, va para todos. Obedezcamos su palabra como nuestro único marco de fe y de conducta. No hay otra cosa. El otro día discutía con una persona porque me decía, es que la Biblia está llena de errores, la Biblia tiene no sé qué tanto, esto y el otro. ¿Estás de acuerdo que fue escrita por más de 40 personas que se pudieron haber equivocado? Yo le dije, creo que aquí hay un problema. Le dije, la pregunta es si tú crees en la Biblia. No, bueno, sí, yo soy cristiano. Le dije, si tú dices que eres cristiano y no crees en la Biblia, déjame darte una mala noticia o una buena. Es que no eres creyente, no eres cristiano. Porque no puedes decir que crees en Cristo y que no crees en la Biblia. No puedes decir que eres cristiano y no congregarte en una iglesia. No puedes decir que eres cristiano y que amas a Cristo, pero que no amas a su esposa. Porque ¿sabes por qué vino a morir Jesús? Por su novia, por su esposa, por su iglesia. Bendición por obedecer su palabra, ¿sí? Y aquí engloba esto. ¿Quieres ser bendecido? No estos rollos de que decretan o declaran y traen tu bendición como si fuera un papalote, ¿no? Esos van a terminar como papalotes, los que andan predicando esas herejías. Bendición, cuando tú y yo obedecemos su palabra, ¿verdad? Cuando tú y yo obedecemos su palabra, la guardamos en nuestro corazón, mira, seremos 1000 veces benditos. Porque la palabra bendición no está encerrada en economía. Sácate eso de la cabeza. Sácate de la cabeza que la palabra bendición tiene que ver con economía. Eso es una parte de la bendición de Dios. Sin embargo, no es todo. Dios nos guiará o nos guía a través de ¿qué? De su palabra. ¿Quieres guianza en tu vida? Es su palabra. Medita. Es que no sé qué hacer. No, papá, no sé qué hacer. Y el papá te está diciendo, lee mi palabra, mi hijo. No te quedes con la Cheyenne si tienes toda la tierra. Lee mi palabra, obedécela. Número 5, ¿verdad? Cristo es la palabra de Dios revelada. ¿Qué andas buscando en otros lados? Si Cristo es la palabra de Dios, no busques en otros lados. Entonces, toma hoy la decisión. Toma hoy la decisión. O sirves a Dios o sirves al pecado. Escoge hoy, dijera José, ¿verdad? ¿A quién servirás? ¿Al Señor o a los ídolos? Vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. No necesitamos solamente sentir, Señor, lo que sabemos, Señor, porque tu palabra y escritura dice que donde 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Y estamos fielmente convencidos que tú estás aquí, Cristo Jesús. Y
tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor, para confrontarnos de pecado, para redarguirnos, Señor, para exhortarnos, para animarnos, para edificarnos, Señor. Padre, que tu palabra caiga en corazones, Señor, que puedan reconocer que necesitan cada día tu salvación, tu misericordia, tu gracia, Señor, tu perdón, Señor, tu obra redentora, Señor, el poder, Señor, vivificador que hay en Cristo Jesús, Señor. Padre, en esta tarde pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos amado más nuestro pecado, hemos amado más nuestros propios ídolos, que al final de cuentas el ídolo mayor que tenemos en el corazón somos nosotros mismos, Señor. El amor a nosotros mismos, Señor, el amor a nuestros propios deseos, Señor. Perdónanos, Señor, y líbranos, Señor, como decía el salmista. ¿Quién me librará, Señor, aún de lo que yo no comprendo, no entiendo, no conozco, Señor? Señor, pero revélanos a Cristo a través de tu palabra. Espíritu Santo, convéncenos de pecado, convéncenos, Señor, Padre, de maldad, Señor, y que podamos venir en este día, Señor, levantar nuestras manos, Señor, porque han sido santificadas y justificadas, Señor, para ya no rendirlas al pecado, sino para rendirlas a ti, Cristo Jesús, Señor. Que podamos presentar nuestros miembros, Señor, delante de ti como instrumentos, como miembros santificados y vivificados para la gloria de Cristo, Señor. Yo te pido por cada persona que está aquí, Espíritu de Dios, Señor. Convéncele con cuerdas de amor, convéncelo con tu gracia y tu misericordia, Señor. Convéncelo, Señor, que tu gracia y tu misericordia están en medio de nosotros, Señor. Si alguno está enfermo, Señor, Padre, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres quien puede sanar, tú eres quien puede restaurar, tú eres quien puede perdonar. Solamente tú, Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia. Y antes de que demos los anuncios, si tú estás aquí por primera vez, o si nunca has entregado tu corazón a Cristo, iglesia, no como una oración de salvación que porque ores vas a ser salvo, sino porque reconoces que necesitas a Cristo, porque reconoces que necesitas su misericordia, su perdón y su salvación. Si tú eres una persona que reconoce que necesita a Cristo, levanta tu mano y ora conmigo. Ora conmigo, puedes repetir, ustedes que están levantando sus manos, pueden repetir conmigo esto. Dile: Señor Jesús, gracias por tu muerte, por tu sacrificio, por cumplir las demandas del Padre, por amor a ti mismo, pero también a mí. Te pido perdón por cada pecado que he cometido, que estoy cometiendo y que cometeré. Sé que tu sangre es suficiente para perdonarme y para salvarme del pecado. Te doy gracias por el sacrificio en la cruz y porque tú eres el camino al Padre, la verdad y la vida. Y gracias, Señor, porque hoy sé que tú me amas por medio de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por estas personas que están aquí, Señor. Que tu gracia esté con ellas, que tu palabra siga hablando y alumbrando sus corazones, Señor. Te bendecimos y te exaltamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.